Llegamos hoy, hermanos, a la lección número 8 del capítulo 20 del Apocalipsis. Como pueden darse cuenta, hermanos, no hemos corrido, no hemos estado de afán apresurados con este capítulo. He querido abordar la mayor cantidad de detalles de lo que menciona el capítulo 20. Falta una lección más, la número 9, para culminar el capítulo 20 de Apocalipsis. Y quedan 2 capítulos ya para terminar el libro. Ya hemos transcurrido un buen tiempo, más de un año, con estas lecciones. Llevamos en total con la lección de hoy 58 lecciones de Apocalipsis. He aprendido muchísimo, he refrescado mi memoria, he reorganizado algunos puntos y la verdad, hermanos, es que atendiendo la invitación de mis hermanos en Quintero, la iglesia en Quintero, ahora mi capacidad para exponer el libro del Apocalipsis se ha ampliado grandemente. Así que muchas gracias a mis hermanos en Quintero y a ustedes que han estado acompañándonos durante todos estos meses. Un beneficio de esta pandemia. Haciendo un repaso, un pequeño repaso de nuestra última lección. Y como ustedes pueden ver ahí en el título que aparece en la diapositiva, el desatamiento de Satanás, Gog y Magog. La última lección fue sobre Gog y Magog. Para algunos de ustedes estoy plenamente convencido de que no fue fácil. Y es más, aún puede que la mente de algunos esté ahí dando vueltas con respecto a este tema de Gog y Magog. Pero es bastante interesante. Espero más adelante poder hacer una exposición mucho más amplia acerca de Gog y Magog, para que ustedes, mis hermanos, puedan tener un conocimiento más amplio respecto de lo que dice aquí en el capítulo 20 de Gog y Magog. Se han construido muchas teorías cuestionables sobre lo que dice Juan acerca de Gog y Magog. Algunos dicen que la escena de Gog y Magog apunta a una gran batalla física con todos estos armamentos que el hombre ha desarrollado y sobre todo en esta última generación, estas armas bélicas, los aviones, los cohetes teledirigidos, los tanques de guerra computarizados. Y la idea de muchos expositores, predicadores de distintas afiliaciones religiosas, ven esta batalla de Gog y Magog como una batalla física que se va a librar en Palestina en una fecha futura, con la participación de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, de otras naciones. Pero desafortunadamente, para esa teoría, Dios, a través de Ezequiel, explica quiénes son Gog y Magog. Bueno, no voy a entrar ahorita en esos detalles porque en la lección anterior hablamos de ello. Pero sí, es mi propósito en este momento, antes de continuar con el estudio, hacer este pequeño resumen. Esta última batalla, la de Gog y Magog, porque como dice ahí el verso 8, el diablo
saldrá a engañar a las naciones cuando los 1000 años se cumplan y él sea suelto de su prisión. Por un poco tiempo, su objetivo será engañar a las naciones que están en todo el mundo, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ahora, esta última batalla no será un combate con armas modernas inventadas por los hombres, sino que será una batalla que pondrá a prueba la fe de los ciudadanos del reino de Dios. La victoria la ganarán solamente aquellos que, como Pablo, puedan decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En nuestra última lección, llegamos a la conclusión de que Gog, de la tierra de Magog, simbolizaba a todos los enemigos paganos del pueblo de Dios desde la época de los profetas hasta el Imperio Romano. Todos los que buscaban frustrar su propósito y destruir a su rey. Y esta batalla, como dije hace un momento, será una batalla moral y espiritual, no un conflicto físico como lo quieren presentar la mayoría de las personas que tienen esas posturas milenaristas, premilenaristas, postmilenaristas dentro de toda esta cuestión que tiene que ver con el fin del mundo. Usted puede entrar a YouTube y buscar digite Gog y Magog, y usted va a encontrar una cantidad de videos exponiendo personas de distintas latitudes lo que es Gog y Magog, y que no es lo que realmente significa en la palabra de Dios. También Gog y Magog representan fuerzas como la anarquía, corrupción en el gobierno, la inmoralidad, la decadencia del hogar, la falta de afecto y devoción por los niños, el homosexualismo, el alcoholismo, la vida abandonada a un comportamiento entregado netamente a todo lo que es la carne. Eso, pues, hermanos, es de lo que nosotros estuvimos hablando en nuestra última lección. Como decía, esta batalla, esta última batalla, no será un combate con armas modernas. No será de aviones de guerra. No será de bombas atómicas o bombas de hidrógeno. No será lo que presenta el hombre moderno en su interpretación de Gog y Magog. Llegamos ahora entonces, hermanos, al versículo 9. Dice el versículo 9 que estas naciones engañadas por el diablo en su último intento, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, cuyo número es como la arena del mar, dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se hará un último y gran intento por abolir a la iglesia. Ahora, no se sabe con certeza cómo ocurrirá esto, pero tal vez describa un último esfuerzo de Satanás para reunir al mundo, para oponerse a Dios y sustituir el paganismo en lugar de la verdadera adoración del Señor. El texto nos dice a nosotros: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es el último intento por acabar con el pueblo de Dios.
el último intento de Satanás por destruir la obra de Dios, su iglesia. El verso 9 dice, rodearon el campamento de los santos. Campamento. La palabra campamento, utilizada aquí por Juan, viene de esta palabra griega. El señor Vine nos explica en su diccionario el significado o el uso de la palabra campamento. Dice, en el dialecto macedonio era un término militar. En el Nuevo Testamento denota la distribución de tropas en formación militar, ejércitos. Ahora, entonces, podríamos nosotros, aquí, en el versículo 9, en lugar de leer campamento, leer ejércitos, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el ejército de los santos. O como lo dice el señor Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, es una palabra tardía, común para designar un campamento militar. En la versión de los 70 se usa de israelitas en el desierto. En el Nuevo Testamento, de cuarteles romanos. Y es usada para un ejército en orden de batalla. Entonces, este campamento que Satanás, Gog, de la tierra de Magog, rodean, es el ejército de Dios, que está preparado también en orden de batalla. Ahora, no solamente es lo que nosotros estamos entendiendo aquí, sino que podemos decir que este campamento de los santos sería el cuartel o fortaleza del fiel ejército de Dios. Ahora, no solamente rodean al fiel ejército de Dios, sino que también nos dice el versículo 9 que rodean la ciudad amada. Ahora, la ciudad amada es la Jerusalén celestial, la Sión espiritual, la iglesia. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que la ciudad amada es la Jerusalén celestial, es la iglesia de Dios. Leamos lo que dice el texto. Vosotros, en cambio, os habéis acercados al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, que es la ciudad amada. Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Rodean el campamento de los santos, el fiel ejército de Dios y la iglesia. Los dos términos, campamento de los santos y la ciudad amada, sugieren diferentes aspectos del mismo grupo, la iglesia del Señor. Ahora, estos siguen siendo los objetos de la ira de Satanás. El ejército de Dios, como dice aquí, el campamento de los santos y la iglesia. Pero así como Dios puso fin al Gog y Magog de Ezequiel, que estudiamos la semana pasada, también a este enemigo pone fin, como dice el versículo 9. Porque de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En cualquier momento, en cualquier lugar de batalla, cualquiera sea la naturaleza de sus enemigos, la iglesia puede estar segura y tranquila de que en todas las épocas y en todo momento Dios luchará por los suyos y les dará la victoria.
Mientras continúe la historia terrenal, Satanás persistirá en su intento de destruir el reino de Dios. Aunque desde la época del Imperio Romano, Satanás no ha promovido su causa a través de un gobierno mundial que imponga la adoración falsa pagana, ciertamente ha intentado otros medios para alejar a los hombres de Dios. Ahora, la evidencia de los aliados de Satanás son abundantes. Sectarismo, materialismo, ateísmo, astrología, religión falsa, lujurias carnales, culto a las drogas, todo tipo de maldad. La iglesia del Señor hoy está siendo atacada por todos los lados, por defensores paganos que toleran toda inmoralidad que el humanismo secular pueda concebir, desde el aborto y los matrimonios homosexuales hasta la abolición de cualquier fe que aboga por la confianza en Dios. El Dios de nuestros días no es un Dios César, como en los días del primer siglo. El hombre, en cambio, se ha convertido en objeto de adoración. La generación del yo está llena de codicia, de avance y de satisfacción de toda lujuria. Incluso las actividades que pueden no ser pecaminosas en sí mismas, como los deportes, las artes o la industria cinematográfica, se ha convertido en el Dios adorado por muchos. El mundo se ha confundido dentro del ámbito de la religión sobre lo que es la verdad. Vemos tantos grupos religiosos hoy en día, miles, cada uno con una creencia particular, con una doctrina particular. El humanismo secular no está solo en su avance, ya que está acompañado por religiones mundiales como el Islam, el budismo, el hinduismo, incluso dentro de las fronteras de la cristiandad reina la división en el denominacionalismo, donde se avanzan doctrinas conflictivas y contradictorias. De hecho, Satanás, mirando el mundo como está hoy en día, pareciera que Satanás estuviera ganando una vez más en su lucha contra la justicia. Nosotros en cada uno de nuestros países nos asombramos de lo que está sucediendo. Corrupción en todas las esferas. Los hombres que no quieren ser hombres sino convertirse en mujeres. Las mujeres que no quieren ser mujeres sino convertirse en hombres. El aumento de la criminalidad, el consumo de las drogas, la promiscuidad sexual, la negación de la creencia en Dios, la negación de un Dios todopoderoso, el creer que somos producto de una evolución de miles de millones de años. Pareciera que el diablo está ganando una vez más en su lucha contra Dios. Dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a la primera parte de lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. El gran engañador del hombre, que lo ha sido así desde el principio, ahora le ha llegado su turno, su condenación final y su destino eterno, su fin eterno. El diablo, el gran engañador del hombre desde el principio,
Ya en este caso particular, Juan nos habla de su derrota total y completa. Si nos devolvemos en el libro del Apocalipsis, lo primero que aprendimos nosotros en el capítulo 12 es que fue arrojado a la tierra. Verso 7, capítulo 12 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra. Primero, eso fue lo que le ocurrió. Fue arrojado a la tierra. Luego, fue arrojado al abismo. Apocalipsis 22 dice que el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arrojó al abismo. Primero fue arrojado a la tierra, luego fue arrojado al abismo. Y ahora es arrojado al lago de fuego y azufre. Y el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10, fue arrojado, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Su fin último. Ahora, la destrucción de Satanás ha sido gradual, pero desde hace mucho tiempo determinada en la mente de Dios, porque el lago estaba preparado para él y los suyos. Ahora, comparte la misma suerte de sus aliados, de la bestia, de la gran ramera y del falso profeta. Satanás también perderá esta batalla. Y esta vez será arrojado al lago de fuego, donde antes habían sido arrojados sus aliados. ¿Quiénes fueron sus aliados? Estos tres: la bestia, la gran ramera y el falso profeta. Sigue diciendo el texto: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, el término atormentados es importante que nosotros lo entendamos. La palabra atormentado que utiliza aquí Juan viene de este término griego. Y el léxico del señor Thayer nos dice el uso y el significado de él. Dice: transmite la idea de tortura, angustia y dolor intenso de cuerpo y de mente. Ahora el diablo y sus antiguos ayudantes sufren el tormento del lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Vuélvelo al verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Hay muchos que cuestionan la duración eterna de este tormento. Aquellos que ponen un gran interrogante sobre si el tormento será eterno o no, pues les va a tocar a ellos explicarnos pasajes que nos hablan acerca de ese tormento, porque es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo que en el juicio se les dirá a los de la izquierda, a los de su mano izquierda. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
Verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tanto el castigo como la vida son eternos. Lo que dure el uno, dura el otro. Si la vida va a ser eterna, el Señor dijo aquí en el verso 46 que el castigo también será eterno. En Apocalipsis se nos habla de estos dos grupos. Por ejemplo, dice que serán atormentados día y noche. El capítulo 7, hablando de los 144,000, nos dice, y préstale la conexión que hay en la expresión de día y noche. Apocalipsis 7, verso 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y qué hacen? Por esto están delante del trono de Dios. Vuelvo y repito, el contexto del capítulo 7 de Apocalipsis nos habla a nosotros de la gran muchedumbre. ¿Y que dónde están? Están delante del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. ¿Y qué están haciendo ellos? Esos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que están haciendo ellos delante del trono de Dios que está en el cielo? Dice ahí que les sirven día y noche en su templo. Durante el tiempo que estos van a estar sirviendo a Dios en su templo día y noche, al mismo tiempo el diablo y sus aliados están siendo atormentados día y noche. Ahora, no solamente nos dice eso, sino que en el capítulo 14, empezando en el verso 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Los malvados, los malos, no tienen reposo de día ni de noche. Ahora, un tormento que es día y noche, nos declara aquí que es por los siglos de los siglos. El periodo de este tormento, por los siglos de los siglos, es el mismo periodo en duración que el de Dios. ¿Cuánto vive Dios? ¿Cuánto es el tiempo de existencia de Dios? El capítulo 4 dice en el verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vuelvo y repito, el tormento de estos servidores del diablo y del diablo mismo dice que será por los siglos de los siglos. El mismo periodo de tiempo en duración
que el de Dios. Porque Dios vive por los siglos de los siglos. Si habrá alguna aniquilación total del diablo y de los malos, no está revelado en las Escrituras. Cuando Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, no queda ni un solo enemigo para oprimir la iglesia. Ya hemos visto aquí que la bestia, el falso profeta, la gran ramera, han sido arrojados al lago de fuego y azufre. Y el diablo también se encuentra allá. Y cuando es arrojado, vuelvo y repito, ya no queda ni un solo enemigo del pueblo de Dios. Las visiones de Juan han mostrado lo que le sucede a los que tienen la marca de la bestia, a la gran ramera, a la bestia y al falso profeta, y finalmente al dragón, la serpiente antigua, el diablo. Ahora, de acuerdo con el contexto entonces, el tema indiscutible de Apocalipsis capítulo 20, el tema central de Apocalipsis capítulo 20, no son los 1000 años, sino la derrota de Satanás. Aquí se nos muestra entonces el destino final, el triunfo de Dios sobre su archienemigo, la derrota total y completa de su gran adversario. Ya la iglesia del Señor no tiene ningún enemigo. Todos han sido vencidos, todos han sido destruidos. ¿Qué sigue después de esto? Nos dice a partir del verso 11 que lo que continúa es el juicio final por parte de Cristo. Hasta ahora, en el libro del Apocalipsis se han descrito varias escenas de juicio, pero ninguna de ellas describía el juicio final. Es aquí en el capítulo 20 donde se nos describe a nosotros el juicio final. Pero retrocediendo en Apocalipsis, esas varias escenas de juicio que se nos describieron, leímos nosotros de que hubo un juicio de las naciones a favor de los santos. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Hubo un juicio de las naciones en favor de los santos. Hubo un juicio de los que derramaron la sangre de los santos. Capítulo 16 dice, y oí, verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas las cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Este es otro juicio mencionado en Apocalipsis, el juicio de los que derramaron la sangre de los santos. También se nos habla de otro juicio. El juicio de la gran ramera. Capítulo 19, verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera. Hay otro juicio mencionado en Apocalipsis, el juicio de la bestia y del falso profeta. Capítulo 19 dice el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Todos estos juicios que acabo de mencionar, hermanos, fueron unos juicios que pertenecieron al periodo del dominio romano, del imperio romano. Ahora, Juan trae a la vista, a escena, el juicio final. Momento en el que pasa el orden actual y la resurrección y el juicio de todos los que han vivido sobre la tierra.
Dios juzgará a las naciones y a las fuerzas de la maldad durante el tiempo, pero la gente espera este gran juicio final para recibir su recompensa o sentencia. A veces la gente se plantea la pregunta de por qué habrá un juicio si el individuo sabe desde la muerte cuál es su estado y cuál será su destino. Aunque los pensamientos, las palabras y las acciones de la vida están abiertos para la inspección en el juicio, parece que la ocasión es principalmente una de recompensas a los justos y castigo a los malos. El versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice Juan: vi un gran trono blanco. Hablar de un color blanco, y lo hemos estudiado a través de todo el Apocalipsis, el color blanco indica pureza, santidad, justicia. Y cuando Juan lo describe como un gran trono blanco, está describiendo lo que caracterizan los juicios de Dios. Unos juicios puros, santos y justos. Después de esto, nos dice que no solamente vio un gran trono blanco, sino que vio también al que estaba sentado en él. ¿A quién vio? ¿Quién es el que está sentado en ese gran trono blanco? ¿Dios el Todopoderoso? Cuando digo Dios el Todopoderoso me estoy refiriendo al Padre. Porque todas las veces que leemos nosotros en el libro del Apocalipsis, Todopoderoso se está refiriendo al Padre. Los invito a que retrocedamos en el tiempo, muchos meses atrás, al año pasado, cuando empezamos nosotros esta serie de estudios sobre el Apocalipsis. Y estuvimos estudiando en el capítulo 1, el versículo 8, cuando dice de el Todopoderoso, el que es, ya se me olvidó, el que es y que era y que ha de venir. Algunos piensan que el Todopoderoso del cual habla en Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo, y no es así. El Todopoderoso del cual habla el libro del Apocalipsis es Dios el Padre. Ahora la pregunta: ¿a quién vio Juan sentado en el trono? ¿A Dios el Todopoderoso o a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, déjenme decirles que ese va a ser la culminación del estudio del capítulo 20 del Apocalipsis. El juicio del gran trono blanco. Los quiero invitar para la próxima clase, próximo miércoles, donde vamos a terminar este capítulo 20. Pero mientras tanto, sí les quiero dejar a ustedes esa tareita. Quiero que estudien, analicen y para nuestra próxima lección, ver a quién se refiere Juan cuando dice que en ese gran trono blanco hay uno que está sentado. El que va a juzgar al mundo, cuyo juicio va a ser un juicio justo y verdadero e imparcial. Ese va a ser nuestro tema de la próxima semana.